Hay un hecho que dio a conocer hace unos días la Jurisdicción Especial para la Paz, un hecho bastante importante, pero además un hecho que por supuesto sigue dándole la razón a las víctimas del conflicto armado en nuestro país, que poco o nada se ha hablado en los medios tradicionales de comunicación. Un hecho que además pues todos los colombianos merecen saber, porque recordemos además que la oposición, el uribismo, hasta incluso el mismo Álvaro Uribe Vélez, en este momento acusado, sentado en el banquillo de los acusados por 3 presuntos delitos, pues ha manifestado en reiteradas oportunidades que de llegar al poder en el año 2026, lo primero que hará, según él, es acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, porque según él manifiesta, este tribunal supuestamente está a favor de las FARC, está a favor de los grupos armados al margen de la ley y está en contra, según él, de los militares, del ejército y de la fuerza pública. Sin embargo, pues eso que menciona Álvaro Uribe Vélez, pues no es cierto, teniendo en cuenta también las condenas y los procesos que ha realizado y que ha llevado a cabo la JEP también en contra y también condenando lo que ha hecho o lo que hizo en tiempos anteriores las FARC y también pues por supuesto el ejército, que ya sabemos toda esa historia y ya sabemos por supuesto también por qué puede ser ese miedo de Álvaro Uribe Vélez y que su única solución sea acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz en el año 2026, de llegar al poder, ¿no? Eso es lo que él manifestó hace algunas semanas. Sin embargo, pues recientemente, en efecto, la Jurisdicción Especial para la Paz pues dio a conocer que en la ciudad de Bogotá, al sur de Bogotá, específicamente en la localidad de San Cristóbal, en el batallón de logística del ejército, en donde funcionaba la Brigada 20, se encontraron los primeros restos humanos. Al parecer, este batallón, y de hecho, pues esto fue mencionado en reiteradas oportunidades por las víctimas, quienes solicitaban que ese predio, que ese batallón, pues que se cuidara, pero que además se investigaran y que empezaran excavaciones para determinar si allí habían restos, porque al parecer entre los años 80 y 90 este lugar era utilizado como un lugar de torturas, ejecuciones, asesinatos y demás, específicamente para miembros de la izquierda. Y ya les voy a contar a ustedes también eso, porque puede ser también que por ese motivo los medios tradicionales de comunicación no estén mencionando mucho al respecto de esto que recientemente la JEP halló. Pues bueno, antes de irnos para allá, yo quiero que recordemos este hecho del pasado 22 de octubre que también publicó la JEP y en donde allí pues rindió audiencia, rindió su versión el sargento viceprimero José Leonario Dorado. Él es importante en todo esto porque gracias a esos testimonios que él rindió en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se empezó con esa investigación en la Brigada 20 en la ciudad de Bogotá, en la localidad de San Cristóbal, que por supuesto ya vamos a leer también y vamos a ver qué fue lo que se halló en las últimas horas y en los últimos días. Vean esto que publicó la Jurisdicción Especial para la Paz en el mes de octubre. Ellos escribieron: en el marco del caso 06 y caso 08, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchó en audiencia al agente de inteligencia y sargento viceprimero José Leonairo Dorado Gaviria. El compareciente indígena del Cauca desde los 14 años fue informante y agente de inteligencia y luego perteneció al batallón de inteligencia y contrainteligencia Brigadier Charry Lozano. En la audiencia, el compareciente entregó información relacionada con la victimización de miembros de la Unión Patriótica que investiga el caso 06 y los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles que investiga el caso 08. Durante la versión, la magistrada Catalina Díaz le preguntó por hechos en los que habría participado. Se trata de crímenes ocurridos desde 1984 hasta 1998 en distintos territorios del país. El compareciente entregó información sobre los seguimientos, retenciones ilegales, interrogatorios, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes políticos, sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas, todos de izquierda. Pero vean estas cifras.
En 2022, la sala determinó que al menos 5.733 personas militantes o pertenecientes a la Unión Patriótica fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente entre 1984 y 2007. A través del auto 075, la magistratura priorizó la investigación en 5 territorios críticos: en Ariari, Guayavero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca, Sumapaz y Tolima, así como en la situación de violencia de alcance nacional que afectó a los liderazgos más visibles del partido político. En el marco del caso 08, la Sala de Reconocimiento ha escuchado la versión de 139 miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y otros terceros civiles involucrados en crímenes cometidos por estos actores de manera independiente o en connivencia con grupos paramilitares. Dentro del territorio crítico del Magdalena Medio del caso 08, la Sala está investigando los crímenes cometidos por agentes del Estado contra líderes políticos, sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas, incluidos los cometidos contra los miembros de la organización Cedros y la USO, así como las organizaciones sociales y campesinas de la región. El Dorado Gaviria cuenta con medidas de protección por parte de la JEP y su situación de seguridad está en constante monitoreo por esta jurisdicción, fue lo que publicó en su momento, en octubre del año 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, pues en medio de eso que este sargento viceprimero José Dorado reveló, pues también se revelaron nombres en su momento de las personas que fueron asesinadas, que iban a ser secuestradas o que también estaban en la mira. Yo quiero que ustedes por favor le presten atención a este audio. Vamos a escuchar una parte de esto que en su momento publicó la W y en donde en efecto se mencionan nombres. Vean esto. El concejal José Cuesta escribió: el sargento del Ejército Dorado Gaviria entrega un testimonio aterrador. Dice que el general del Ejército Iván Ramírez ordenó la desaparición forzada de José Cuesta y el asesinato de Manuel Cepeda, Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro, entre otros dirigentes de izquierda. Manuel Cepeda, recordemos, es el padre del hoy senador Iván Cepeda Castro. Escuchemos esto, por favor. Nos vamos con, una noticia muy delicada. Rafael, ¿de qué se trata? Pues Julio, nos vamos para la JEP porque lo que van a escuchar es la confesión inédita de uno de los agentes de la inteligencia militar que participó en el asesinato de varios de los líderes de izquierda y atentados en su contra entre 1987 y 1998. Muchos de estos casos que hasta este momento no se sabía quiénes con sus nombres los habían torturado, asesinado, desaparecido o atentado contra ellos. Hablamos de los casos del senador por la Unión Patriótica Manuel Cepeda, el abogado Eduardo Umaña Mendoza, el exmiembro del M19 y actual concejal de Bogotá José Cuesta Novoa, Amparo Tordesilla del M19, Nidia Erika Bautista en 1987 o José Miller Chacón, secretario del OP, Álvaro Leiva, Antonio Navarro y el presidente Gustavo Petro en los 90. El confesante es José Leonairo Dorado Gaviria, sargento condenado y quien trabajó por muchos años en el batallón de contrainteligencia y quien participó en los seguimientos y en algunos de los homicidios, en el cual vinculó al recientemente condenado general Iván Ramírez Quintero como el cerebro de todo este plan criminal, desde la Dirección de Inteligencia del Ejército y la Brigada 20, porque la intención, según sus palabras, era matarlos a todos. De hecho, mencionó un episodio en el que asegura que se encontró cara a cara con Antonio Navarro para matarlo en el barrio Galán de Bogotá y al verse descubierto el plan falló y le tuvo que perdonar la vida, pero a cambio de que guardara silencio. Un día Navarro me enfrentó. Él podría decirles que en el barrio Galán en Bogotá todo estaba organizado para asesinarlo y me dijo que le ayudara al verme descubierto y que mi grupo había fallado en su misión. Decidí decirle el plan, pero que se exiliara y no relatara nada, porque a ambos nos asesinaban, ya que eso la Brigada de Inteligencia no me lo perdonaría, y así lo hice. Pero hablemos de los casos en concreto y quiero arrancar con el del senador Manuel Cepeda, que lo mataron cuando salió de su casa después de meses de seguimientos, ordenados por la Brigada 20 en 1994, bajo la dirección del general Ramírez. Y los autores materiales, según el confesante, fueron el grupo de sicarios dirigido por el mayor César Corredor, el capitán de apellido Lotario, el sargento Luis Guillermo Hernández, conocido con el alias de Memo, el sargento de apellido Bagui, el sargento Fernando Angarita, los hermanos Gaona, Loaiza alias Remache y agregado el sargento Medina, entre otros. Aún nosotros, los de seguimientos y vigilancias, no habíamos desmontado los dispositivos. Escuchamos los impactos. Nosotros prestamos un reno blanco de nuestro grupo, donde Hernando Medina, Justo Zúñiga, Remache, Memo y Angarita, suboficiales, asesinaron al senador. También explicó que quien ordenó secuestrar y torturar al exmilitante del M19 y hoy concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, fue el general Iván Ramírez Quintero en 1988 y las torturas fueron realizadas materialmente por 10 días por alias Remache, Guillermo Memo, el sargento Fernando Angarita, el sargento Bernardo Garzón y Bagui.
Completamente aterrador ese testimonio en donde en efecto pues se cuenta que desde hace varios años buscaban la desaparición y asesinato de varias personas, pero que además eso quedó desencadenado completamente en el exterminio y la desaparición de las personas que pertenecían o que militaban en la Unión Patriótica. Sin embargo, observen ustedes lo que recientemente publicó la Jurisdicción Especial para la Paz, unos hallazgos importantísimos en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la Brigada 20, en el Batallón de Logística del Ejército. Vean ustedes lo que publicó aquí W Radio. La JEP encontró los primeros restos humanos enterrados en las instalaciones del Batallón de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada 20 en los 80s y 90s, sitio que fue denunciado como lugar de torturas y asesinatos contra militantes de izquierda. Los fragmentos de huesos fueron identificados por medicina legal. Quiero que leamos atentamente esta nota para que ustedes sepan qué fue lo que se encontró en la ciudad de Bogotá, qué fue lo que encontró en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz y ya en este caso confirmado por medicina legal. Vean. JEP encuentra primeros restos humanos enterrados en el Batallón de Logística del Ejército. Los huesos que fueron hallados fueron remitidos a medicina legal, que en un informe entregado a la JEP en los últimos días confirmó que pertenecieron a un hombre menor de 30 años de edad. Miren, las víctimas durante muchísimo tiempo solicitaban que en efecto ese lugar fuera custodiado, que ese lugar fuera investigado, que empezaran las investigaciones necesarias. Aquí en efecto pues estamos viendo a dos personas que de hecho la mujer que ustedes ven aquí a este costado derecho es esposa de un hombre que en efecto fue desaparecido y que al parecer fue torturado, que a este momento no se conoce de su paradero, no se sabe si efectivamente sus restos puedan estar allí en ese batallón y que por supuesto esto es un avance significativo para las víctimas que en ese momento pues se veía por el conflicto armado en Colombia. Ahora vean esto, la W conoció en primicia que en medio de las excavaciones que se encuentra realizando el grupo forense de la JEP, por orden de la sección de ausencia de reconocimiento de este tribunal, en las instalaciones del Batallón de Logística del Ejército fueron recuperados e identificados los primeros restos óseos que corresponden a un humano. Dichas medidas cautelares fueron ordenadas por el alto tribunal luego de que la W revelara las confesiones del sargento José Dorado, quien contó su participación en torturas y otros crímenes en dichas instalaciones, quien incluso habló del enterramiento clandestino en ese lugar de Pedro Movilla, miembro del Partido Comunista en 1993. Este nombre, Pedro Movilla, es el esposo de esta mujer que ustedes están viendo ahí, una mujer que durante décadas ha luchado por la verdad, por la justicia, para que se sepa en dónde está en este momento el cuerpo o los restos de Pedro Movilla. Es ella la que ha luchado durante todo este tiempo. En esa guarnición militar que se conoce actualmente como el Batallón Escuela de Logística funcionaba en los 80s el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia y la Brigada 20, cuerpos militares que fueron denunciados y que de hecho la Brigada 20 debió cerrar por petición de Estados Unidos por cuenta de las graves violaciones de derechos humanos como torturas, abusos sexuales y otros crímenes que allí se cometieron contra miembros de la Unión Patriótica, el M-19, el EPL, entre otras agrupaciones de izquierda especialmente confesadas ante la JEP por exmilitares de inteligencia como Dorado y Bernardo Garzón Garzón. De acuerdo con lo confirmado a la W por fuentes de medicina legal y de la propia JEP, el hallazgo forense corresponde a 2 fragmentos de hueso que en un informe entregado por medicina legal al Tribunal Especial se le indicó tras realizar los estudios técnicos que pertenecen a un ser humano que sería un hombre y se detalló de esta persona que podría tener entre 20 y 28 años de edad al momento de su fallecimiento. Según las fuentes, a los huesos no se les pudo hacer extracción de ADN hasta el momento. Tal hallazgo podría tratarse de un primer resultado forense dentro de una unidad militar por hechos del conflicto armado y se enmarca dentro de la fase de excavaciones que está adelantando el Tribunal Superior por medio de medidas cautelares que fueron decretadas por la sección y que en terreno han sido lideradas las excavaciones por parte del grupo forense de la JEP.
Dentro de las indagaciones que adelanta actualmente la sección y el equipo forense de la JEP, se está analizando si el terreno en el que fue encontrado el hallazgo muestra o no que la tierra haya sido removida recientemente, para descartar si hubo movimientos en el lugar donde se encontraron los 2 fragmentos de huesos humanos, previo al trabajo de la JEP. La acción de intervención al batallón de logística, antigua sede de la Brigada 20, está siendo adelantada por la JEP y su grupo forense y la Fiscalía General de la Nación. En materia de resultados de interés, como es su función constitucional, todos los remitidos a medicina legal para que adelante los estudios técnicos sobre los mismos e informe sobre los resultados. La fase de intervención continúa. Aquí efectivamente pues lo vimos, lo leemos absolutamente todos, en donde en efecto pues se hallaron esos primeros restos humanos en Bogotá, en un batallón de logística del ejército, en su momento en donde operaba la Brigada 20, un centro de torturas, un centro de asesinatos, pero además un centro en donde varias personas fueron desaparecidas, principalmente los que pertenecían al partido de izquierda Unión Patriótica. Vean esto que escribe aquí Ceci. Luego de que el sargento José Dorado confesara su participación en varios delitos como tortura y desaparición forzada, la JEP encuentra los primeros restos humanos en el batallón de contrainteligencia del ejército, antes Brigada 20, en el barrio San Cristóbal del sur de Bogotá. Pero ese batallón, ese sitio que está allí en Bogotá, en el que funcionaba la Brigada 20 de inteligencia militar, en su momento también había sido pedido por la Jurisdicción Especial para la Paz para que se dictaran medidas especiales específicamente por los archivos que contenía ese lugar. Vean ustedes lo que escribió Juan David. La JEP dictó medidas especiales para proteger los archivos de la Brigada 20 de Inteligencia Militar, que podría contener información determinante para establecer la relación entre al menos 5 gobiernos y el exterminio de la Unión Patriótica. Vean esto. Para proteger los archivos de la Brigada 20 de Inteligencia Militar, que podría contener información determinante para establecer la relación entre al menos 5 gobiernos y el exterminio de la Unión Patriótica. La sección de ausencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP prorrogó por un año más la medida de protección sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la Brigada 20 que están en el Archivo General del Ministerio de Defensa, en los que reposa información relevante para el caso que investiga los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica. Lo que se busca con esta medida de protección de información es garantizar la integridad justamente de todo lo recopilado, de toda esa documentación, para hacer un análisis posterior por parte de la jurisdicción. El genocidio de la Unión Patriótica dejó al menos 6.200 víctimas, entre ellas 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, además de congresistas, concejales, diputados y simpatizantes. Orlando Higuita, ex concejal de Barrancabermeja, fue asesinado el 2 de junio de 1989 mientras se encontraba en su negocio en este municipio. Fue eliminado en un crimen de Estado, en donde intervinieron no solamente actores armados, sino que aquí también hay que decir, participó la justicia, participó el Ejecutivo. Como este caso, la JEP espera encontrar en estos archivos información que permitan esclarecer lo que ocurrió con miembros de la UP, del Partido Comunista y defensores de derechos humanos. En donde hemos podido realizar una serie de visitas, inspecciones, justamente para recaudar, recopilar la información que existe en la Brigada 20. Para las víctimas de la Unión Patriótica, esta decisión es clave para saber lo que ocurrió con cada uno de los hechos. Son crímenes que llevan más de 30 años. Muchos de sus actores están muertos y todos estos elementos documentales que permitan esclarecer la verdad son fundamentales dentro del proceso. Los documentos son una fuente de información clave para la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, además de consolidar su papel en la construcción de la memoria colectiva. Esperamos que por supuesto estas investigaciones, pero además pues las excavaciones que se están haciendo allí en la que antes era la Brigada 20 continúen, para que las víctimas, por supuesto los familiares de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas por parte del ejército, por parte del Estado, porque básicamente esto fue en complicidad con el Estado, pues sigan teniendo justicia, pero que además todo esto se siga realizando. A todos, como siempre, muchas gracias, invitados a compartir este video para que las personas se enteren de esos avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, y que además nos sigue quedando completamente claro por qué es que la derecha quiere acabar con este tribunal, por este tipo de cosas que se siguen revelando a medida que van pasando los días, las semanas y los meses. A todos, como siempre, muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden por favor compartir, dejar su like, no olviden dejar sus comentarios, qué piensan ustedes de estos nuevos hallazgos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Paz, así que los leo a todos.